La lírica del siglo de oro español. El siglo de oro español es el periodo de máximo esplendor literario en España. Comprende los siglos XVI y XVII, abarcando así las dos épocas conocidas como Renacimiento y Barroco. Encontramos un cambio de mentalidad como consecuencia del humanismo y una recuperación de los modelos clásicos. En el siglo XVI, en España, se continuaban cultivando las dos corrientes líricas del siglo anterior, la poesía cancioneril y la lírica tradicional. A lo largo de los siglos XVI y XVII predominaron los poemas amorosos, romances tradicionales, villancicos y glosas de canciones tradicionales. Garcilaso de la Vega o Góngora son autores de obras de estilo popular. La mitad del siglo XVI se caracteriza por una fuerte influencia italiana, perteneciente a la corriente del Renacimiento y que tuvo como consecuencia la aparición del petrarquismo. Este se caracterizaba por el uso del amor idealizado e imposible como tema esencial, la belleza idealizada de la amada y el ideal de caballero renacentista. La poesía petrarquista dio una gran importancia a la naturaleza, al protagonismo de los pastores y su entorno, al melancolismo, al autoanálisis sentimental y la innovación lingüística y métrica. Esta corriente se instauró debido al lírico y humanista italiano Francisco de Petrarca, quien intentó armonizar el legado grecolatino con las ideas del cristianismo. Uno de los autores principales de este periodo fue Garcilaso de la Vega, poeta y militar español. Su exilio a Nápoles y la influencia de Francisco de Petrarca fueron determinantes para la instauración de la lírica petrarquista en el castellano. Su obra poética se publicó por primera vez en 1543 a modo de apéndice de las obras de Juan Boscán. Garcilaso de la Vega es, por tanto, la máxima expresión del Renacimiento castellano. El lenguaje es claro y nítido, busca el equilibrio clásico y la estilización del hombre modelo renacentista. Usa la aliteración, versos en decasílabos y el epíteto con la intención de crear un mundo idealizado. Es muy hábil en la descripción de lo fugitivo y huidizo. Su poesía produce una vívida sensación de tiempo y se impregna de melancolía por el transcurso de la vida, lo que él llamó su dolorido sentir. Aparecen también los temas mitológicos como alternativa a los temas religiosos, no tratados en sus poemas. En la segunda mitad del siglo XVI, sin embargo, coexistieron dos tendencias literarias. Se mantuvo el renacentismo italiano y aumentó la presencia de la literatura española. Esta segunda mitad del siglo se caracteriza por la existencia de una poesía religiosa, moral y mística, en la que los poetas reflexionan sobre la vida, no dan importancia a lo material y buscan acercarse a Dios. Esta lírica se impuso a los contenidos de la lírica tradicional y cancioneril. El autor más destacado de este periodo es Fray Luis de León, aunque poetas como Fernando de Herrera siguen cultivando el petrarquismo. En el siglo XVII encontramos dos corrientes líricas o movimientos estéticos que caracterizan la lírica barroca, el conceptismo y el culteranismo. Los poetas barrocos continúan las innovaciones realizadas por los poetas renacentistas, pero introducen asociaciones entre el significado y el significante de las palabras. La poesía barroca se caracteriza por la presencia del desengaño, la visión pesimista del hombre por las causas socioeconómicas o la implantación de la ideología contrarreformista. Expresan así la brevedad de la vida, la fugacidad de los bienes materiales y la vanidad humana. También caracterizan este periodo el realismo, el anhelo de la sensualidad y el apego a la vida o a lo concreto, la desmitificación. Una perspectiva desmitificadora de los cánones y temas de la poesía y la degradación burlesca. El conceptismo se basa en la lírica de Francisco de Quevedo e intenta expresar el máximo significado en el mínimo de palabras posible, por lo que abundan las paradojas y las elipsis. Las características del conceptismo se pueden simplificar en la utilización ingeniosa de los contrastes de dos realidades y la búsqueda de la concisión. Su máximo representante fue Francisco de Quevedo. De su obra destaca la lírica amorosa, caracterizada por un lenguaje sensorial y basada en la contemplación de la hermosura de la amada y en el desdén de la misma. También la poesía moral y religiosa, dirigida a reconvenir una determinada conducta y a la reflexión sobre el sentido de la vida, la miseria, la fugacidad y la fragilidad humana. El culteranismo, por el contrario, imita la lírica de Luis de Góngora. Se caracteriza por el uso del latín en el léxico, alejándolo así del lenguaje ordinario. Constantes alusiones a la cultura clásica y una belleza formal. Este poeta estudió en la Universidad de Salamanca y tomó órdenes sacerdotales en 1575. Se caracteriza por la complejidad sintáctica, debido al abuso del hipérbato y a la máxima expresión de un significado mínimo, por lo que sus poemas debían descifrarse como un enigma. Podemos dividir su obra en dos períodos,
tradicional y culterano, y por tanto en dos estilos. En sus numerosos viajes compuso una selección de sonetos, romances y letrillas, cuyo género era satírico-lírico y pertenecientes al período tradicional, caracterizado por la sencillez y la ligereza. Años más tarde cambió su estilo y exageró sus versos, cambiando así al período culterano, donde se presentan la latilización de sus versos, la erudición y el alarde retórico, en una visión satírica y burlesca. En 1613 compuso la fábula de Polifemo, basada en el libro de la Metamorfosis de Ovidio. Este es un ejemplo de cómo intensificó los tópicos comunes de la poesía del Renacimiento. Sus temas fueron fugacidad del humano y belleza eterna de la naturaleza. En la corte de Valladolid conoció a Francisco de Quevedo, con quien mantuvo una enemistad que se refleja en sus poemas.